Las huellas en la alberca. Testimonio real basado en el hecho. El fantasma Jackie en el Queen Mary. No recuerdo la última vez que acepté un trabajo sin pensarlo tanto. Quizá fue la curiosidad o el morbo lo que me llevó a decir que sí, pero cuando la gerencia del Queen Mary me propuso ayudar en la inspección nocturna de la antigua zona de piscinas, sentí un cosquilleo extraño en el estómago. Siempre he sido aficionado a las historias paranormales, pero verlas en video no es lo mismo que estar ahí, solo, en un lugar con décadas de leyendas oscuras. Mi nombre es Luis Ortega, soy técnico en mantenimiento marítimo y me contrataron para revisar filtraciones y el sistema de drenaje de la piscina de primera clase, ahora clausurada. La alberca, dicen, es el corazón de las historias más inquietantes del barco. Y entre todas, hay una que los guías repiten con un tono tan serio que uno no sabe si reír o callar, la de Jackie, una niña que se ahogó en la piscina de segunda clase, pero que, por razones que nadie entiende, aparece jugando en la de primera. Esa noche, el barco estaba en silencio. El Queen Mary ya no navega, es hotel, museo y atracción turística. Durante el día, la gente recorre sus pasillos con cámara en mano. De noche, es otro mundo, las paredes parecen absorber cada paso y el aire huele a metal húmedo, como si el mar estuviera escondido detrás de cada puerta. El supervisor, un hombre llamado Robert, me llevó hasta la entrada de la zona de la alberca. Aquí tienes la llave. Yo no bajo, dijo con una media sonrisa. Si oyes risas, no te asustes, o mejor sí. Me reí nervioso, pero él no bromeaba. Bajé por una escalera metálica, los escalones crujían y cada eco se prolongaba más de lo que parecía natural. La puerta era pesada, de acero, y cuando la abrí un olor a cloro añejo y humedad me golpeó. No había filtraciones de agua visibles, pero el ambiente estaba tan saturado que el piso parecía sudar. Encendí la lámpara que llevaba y él iluminó la piscina vacía, un rectángulo enorme, con paredes de azulejos blancos y turquesa que reflejaban la luz de manera inquietante. Arriba, los ventanales estaban cubiertos, y solo una luz tenue se filtraba desde el pasillo. Saqué mis herramientas y comencé la inspección. El sistema de drenaje estaba oxidado pero funcional. Mientras tomaba notas, escuché algo. Un plop, como si una gota cayera al agua, pero la piscina estaba completamente seca. Debe ser una tubería, murmuré, intentando tranquilizarme. Seguí revisando, hasta que escuché otra cosa, un chapoteo. Esta vez más claro, como si alguien hubiera dado una zancada en agua poco profunda. Me quedé quieto. El aire estaba pesado, y en el silencio pude oír algo más, una risa infantil, lejana pero nítida. No era el sonido de un niño real, alegre y despreocupado. Era una risa suave, repetitiva, como si imitara un juego, pero sin emoción real detrás. ¿Hola?, pregunté, con la voz algo quebrada. La lámpara tembló en mi mano. No hubo respuesta. Caminé hacia el extremo más profundo de la piscina y ahí lo vi, huellas húmedas. Eran pequeñas, como las de un niño de 7 u 8 años, y estaban frescas, recién marcadas. Iban desde el borde hasta el centro de la piscina vacía y desaparecían. Me agaché a tocarlas. La superficie estaba realmente mojada. No había razón para que eso sucediera, no había agua, no había nadie más ahí, o al menos, nadie que pudiera dejar esas marcas. Mientras trataba de entenderlo, escuché un golpecito metálico detrás de mí. Giré la lámpara hacia el sonido y vi como una de las puertas pequeñas de mantenimiento, esas que cubren las rejillas de filtrado, se movía sola, abriéndose apenas unos centímetros y cerrándose otra vez. La risa volvió, más cerca. ¿Jackie?, pregunté sin pensar, recordando el nombre que tantas veces había escuchado en las historias. En ese instante, sentí un cambio en el aire. La temperatura bajó drásticamente y mi respiración comenzó a hacerse visible en pequeñas nubes de vapor. Mi corazón latía tan fuerte que escuchaba su eco en mis oídos. Un sonido de pies descalzos corriendo resonó por todo el lugar. Se detuvo justo detrás de mí. Giré con rapidez, pero no había nadie, solo el eco de esa risa. Respiré hondo e intenté concentrarme en mi trabajo. No es real, es sugestión, me repetí. Pero cuando me incliné para revisar la rejilla del fondo, vi algo que me paralizó. Una mano pequeña, pálida, con uñas cortas, salió del hueco por unos segundos y luego se retiró lentamente. Retrocedí tan rápido que casi caigo.
Mi lámpara iluminó el agujero, pero estaba vacío. No había forma de que un niño pudiera estar ahí, y mucho menos en un barco clausurado por la noche. Estaba a punto de guardar mis cosas y marcharme cuando escuché un susurro suave, infantil, justo a mi lado. ¿Quieres jugar conmigo? El sonido venía desde abajo, desde dentro de la piscina. Me asomé con cuidado y ahí estaba, una niña, de cabello castaño oscuro, mojado y pegado al rostro, con un traje de baño de una pieza, estilo antiguo. Me miraba fijamente, sin parpadear, y el agua le llegaba hasta la cintura, pero la piscina seguía vacía. Mis manos temblaban tanto que casi dejé caer la lámpara. Parpadeé y desapareció. En su lugar, solo quedaban las huellas mojadas que ahora subían por la pared y salían del borde, como si alguien hubiera escalado. Comencé a escuchar chapoteos por todo el salón, aunque no había agua. El sonido me rodeaba. Un golpeteo constante contra el piso, risas cortas, un par de palabras ininteligibles, y luego un silencio absoluto. Cuando pensé que todo había terminado, la vi de nuevo. Estaba de pie, al otro extremo de la piscina, con el agua escurriéndole por el traje de baño y dejando un charco bajo sus pies. Sonrió de una manera extraña, como si quisiera que me acercara. Di un paso hacia atrás, pero ella empezó a caminar hacia mí. Con cada paso, las huellas quedaban impresas en el piso metálico. No corría, pero tampoco se detenía. Sentí que el aire se volvía más pesado y que un zumbido grave empezaba a retumbar en mis oídos. Cuando estaba a unos 3 metros de mí, dejó de avanzar y dijo con voz suave: «Hace frío aquí, quédate conmigo». La lámpara parpadeó y, por una fracción de segundo, su rostro cambió. Sus ojos se pusieron negros, vacíos, y su boca se abrió más de lo que sería posible en un ser humano. Un grito ahogado, como si viniera desde el fondo del agua, llenó la sala. No recuerdo cómo llegué a la puerta, solo que cuando la cerré tras de mí, el ruido se detuvo. La temperatura volvió a la normalidad, pero al mirar hacia abajo noté que mis zapatos estaban empapados. No había agua en el pasillo. Salí corriendo hasta encontrarme con Robert, que me esperaba en la entrada. Me vio pálido y sudando. «Así que la conociste», dijo, sin sorpresa. «No todos pueden verla, pero si la viste, es que le gustaste. Y eso no siempre es bueno». No volví a bajar a la piscina del Queen Mary. El informe que entregué hablaba solo de humedad y corrosión. Pero todavía sueño con esas huellas mojadas y esa voz dulce que me invitaba a quedarme. Y en esos sueños, siempre acepto. La niña del agua oscura. Nunca me gustó trabajar de noche, pero en Nueva York los turnos no se eligen, se aceptan o te reemplazan. En el verano de 2019 me ofrecieron un contrato temporal como guardia nocturno en la McCarran Park Pool, en Brooklyn. La piscina llevaba años cerrada al público después de las 8 p.m., pero había un acuerdo con el ayuntamiento para mantener vigilancia hasta el amanecer. El pago era bueno y yo necesitaba el dinero. La primera noche fue tranquila. Caminé alrededor de la alberca, revisé las rejas y me instalé en la caseta con un termo de café. El agua, iluminada por los reflectores, parecía inmóvil, como si fuera de vidrio. Me quedé escuchando el zumbido de las luces y el ruido distante del tráfico. Nada raro. La segunda noche, sin embargo, fue diferente. Cerca de las 2 de la mañana escuché algo que no esperaba, un chapoteo. No era el golpecito del agua movida por el viento, era un sonido claro, como si alguien se lanzara al agua desde el borde. Salí de la caseta con la linterna y me acerqué a la orilla. El reflejo de la luz bailaba sobre la superficie. Me agaché, pero no vi a nadie. Pensé que quizá un animal había caído, aunque la piscina tenía las escaleras fuera y los accesos cerrados. Volví a mi puesto, inquieto. 1 hora después, otro chapoteo. Esta vez fui más rápido, pero el resultado fue el mismo, agua moviéndose en círculos, sin nadie alrededor. La tercera noche comenzó con una humedad extraña en el aire. El cielo estaba despejado, pero sentía el ambiente más pesado. No había pasado ni media hora cuando escuché algo peor que los chapoteos, un llanto. Era agudo, infantil, y provenía claramente del área profunda de la piscina. Corrí y apunté la linterna. Entre las ondas, vi algo, o a alguien. Parecía una niña,
de no más de 8 años, con un traje de baño azul claro. Estaba en medio de la alberca, inmóvil, mirándome. Lo lógico habría sido pensar que estaba en peligro, pero algo en su postura no encajaba, flotaba erguida, con el agua hasta el cuello, sin mover brazos ni piernas. Grité que saliera. No respondió. Empecé a quitarme la chamarra para saltar, pero en cuanto parpadeé, ya no estaba. El agua quedó quieta, como si nada hubiera pasado. Esa noche no pude dejar de pensar en su rostro. No estaba asustada, más bien parecía triste o vacía. Al día siguiente pregunté a uno de los supervisores sobre la historia de la piscina. Se rió y me dijo que todos los novatos pasaban por algo así, que no me preocupara. Luego, en voz más baja, confesó que había escuchado rumores. En los años 70, una niña se había ahogado ahí durante una jornada escolar. Nunca supo su nombre. Según él, varios guardias nocturnos habían renunciado tras ver a una pequeña sentada en el borde o dentro del agua. La cuarta noche llevé mi celular para grabar, decidido a obtener pruebas. No pasó nada hasta casi las 3 de la mañana. Primero, un silencio absoluto, como si la ciudad entera se hubiera apagado. Luego, un suave goteo. Seguí el sonido hasta la esquina oeste de la piscina. Sobre el cemento seco, había huellas de pies pequeños, mojadas, que se dirigían hacia los vestidores. Encendí la cámara y seguí el rastro. Las huellas se detenían justo frente a la puerta cerrada. Pegué el oído y escuché algo, el chapoteo de agua, dentro. Esa área no tenía suministro desde hacía años. Empujé la puerta y se abrió con un chirrido largo. Dentro estaba todo vacío, salvo por un olor a humedad muy fuerte y, en la esquina, un charco. No había tuberías rotas ni filtraciones visibles. Mientras grababa, oí un ligero suspiro detrás de mí. Me giré rápido, pero no había nadie. Cuando volví a mirar el charco, ya no estaba. El piso estaba completamente seco. En la quinta noche, las cosas se intensificaron. A la 1:45 de la mañana, escuché de nuevo el llanto. Esta vez venía del lado opuesto. Corrí y la vi claramente, la misma niña, pero no en el agua. Estaba sentada en el borde, colgando los pies hacia la piscina. Tenía el cabello mojado pegado al rostro. No se movía. Me acerqué despacio, hablándole en voz baja. Quería que supiera que no le haría daño. Cuando estuve a unos 5 metros, levantó la cabeza. Sus ojos eran extrañamente opacos, sin reflejo de luz. Me miró por unos segundos y luego, se dejó caer al agua. Corrí al borde, apunté la linterna y no vi nada. Ni burbujas, ni ondas. Era como si hubiera atravesado la superficie y desaparecido. No pude dormir ese día. Por la mañana, busqué en hemerotecas locales y encontré un recorte amarillento, tragedia en la McCarran Park Pool. Año, 1977. Una niña de 8 años, llamada Emily Rosario, murió ahogada durante una excursión escolar. Ninguno de los profesores se dio cuenta de que faltaba hasta que la sacaron del fondo. Según el artículo, su madre aseguró que Emily le tenía miedo al agua y no sabía nadar. Me pregunté qué la habría llevado a meterse. Y más importante, ¿por qué seguía allí? La sexta noche fue la peor. Todo comenzó con un olor a cloro más fuerte de lo normal, como si hubieran vaciado media botella en el agua. Luego, un frío intenso recorrió todo el recinto, aunque era pleno verano. A las 3:10 de la mañana, vi movimiento en la zona profunda. Al enfocar, la superficie comenzó a agitarse como si algo se moviera debajo. No era un solo cuerpo, parecían varios, girando lentamente. Sentí la urgencia de retroceder, pero mis pies no respondían. Entonces, emergió ella. Emily, esta vez estaba más cerca, a apenas 2 metros de mí. El agua le llegaba al pecho, pero su ropa no era un traje de baño moderno, parecía de otra época, con un estampado desteñido. Me extendió la mano, como pidiendo que la ayudara. La lógica decía que saltara, que la sacara, pero mi instinto gritaba que no lo hiciera. De pronto, su expresión cambió, de tristeza a algo más hostil. Tiró de mí sin tocarme, como si algo me arrastrara hacia el borde. Logré caer hacia atrás, golpeándome el codo contra el cemento. Cuando me reincorporé, ya no estaba.
El agua estaba perfectamente calma. Llamé al supervisor y le pedí cambiar de turno. No quería volver a trabajar allí de noche. No me creyó del todo, pero aceptó. Antes de irme, regresé una última vez a la piscina de día. El sol iluminaba el agua azul, la gente nadaba, los niños reían. Todo parecía tan normal que me pregunté si lo había imaginado, pero al acercarme al borde, vi algo que me quitó esa duda. En una esquina, bajo el agua, una figura pequeña me observaba desde el fondo. El cabello flotaba como algas y sus ojos opacos me reconocieron. Parpadeé y desapareció, dejando solo el reflejo del sol en el agua. Esa fue la última vez que la vi en persona. Sin embargo, cada tanto, cuando paso cerca del parque, creo escuchar un chapoteo en la distancia. Y sé que, en las noches tranquilas, Amelie sigue allí, esperando a que alguien se acerque lo suficiente para no volver a salir. La niña y el libro mojado, Archer Road Swim Center. Todo empezó por pura curiosidad, una invitación a explorar un lugar del que había escuchado rumores desde que era adolescente. El Archer Road Swim Center había sido un centro de recreación muy popular en los años 70 y 80, pero llevaba cerrado más de 3 décadas. Lo clausuraron después de un accidente que nunca se explicó del todo. Nadie lo demolió, simplemente quedó allí, oxidándose bajo el sol y llenándose de grafitis y maleza. Un amigo mío, Derek, sabía que yo estaba trabajando en un blog sobre lugares abandonados. Me llamó y me dijo, tengo el lugar perfecto para ti. Pero hay un detalle, dicen que está embrujado. Acepté sin pensarlo mucho. Llegamos cerca de las 11 de la noche. La entrada estaba asegurada con una cerca alta, pero el alambre estaba roto en una esquina. El aire olía a tierra húmeda y metal oxidado. Avanzamos con linternas en mano hasta que el enorme rectángulo de concreto apareció frente a nosotros, la piscina vacía, con grietas por donde asomaban raíces. El deck, aunque deteriorado, aún conservaba su forma original. Mientras tomaba fotos, Derek me contó la leyenda local. Según él, una niña llamada Asline solía ir ahí todos los fines de semana con su familia. Un día, desapareció sin que nadie viera cómo. Horas después, la encontraron en el fondo de la piscina, abrazando un libro infantil empapado. No había señales de que hubiera intentado salir, como si hubiera permanecido voluntariamente allí. Desde entonces, varias personas que se colaban al lugar aseguraban haberla visto sentada en el deck seco, leyendo el mismo libro, ahora cubierto de moho. No me impresionó demasiado, hasta que pasó. Eran casi las 12 cuando nos separamos para explorar. Yo me quedé cerca del extremo profundo, donde la luz de la luna caía directamente. Estaba revisando unas fotos cuando escuché un sonido suave, rítmico, páginas pasando. Pensé que era Derek, así que llamé su nombre. No hubo respuesta. Apunté la linterna hacia el deck, y ahí estaba, una figura pequeña, sentada con las piernas cruzadas. El cabello lacio le caía sobre el rostro. Tenía un vestido claro, sucio por el tiempo, y sostenía un libro grueso, hinchado por la humedad. Sus manos, pálidas, pasaban las páginas lentamente. La luz de mi linterna parecía no afectarla. No levantaba la vista. Me quedé quieto, observándola. Había algo extraño en sus movimientos, eran demasiado suaves, como si el tiempo a su alrededor transcurriera diferente. Quise decir algo, pero antes de que emitiera sonido alguno, el pasar de páginas se detuvo. El silencio fue tan repentino que me tensé. Entonces, ella cerró el libro y lo dejó sobre sus piernas. Sin levantar la cabeza, se puso de pie y dio un paso hacia el borde de la piscina. Un segundo después, un grito agudo rompió el silencio. Saltó, corrí hasta la orilla, pero al mirar abajo no había nadie. El fondo agrietado estaba vacío. Ni libro, ni cuerpo, ni sombra. ¿Derek? Grité, esperando que apareciera para burlarse de mí con alguna broma pesada. Pero Derek respondió desde el otro extremo, con un tono que dejaba claro que no tenía idea de lo que había visto. Le conté lo ocurrido. Él no se rió, solo frunció el ceño. No es broma, amigo, acabas de ver a Asline. Seguimos explorando, pero yo no podía concentrarme. El sonido de las páginas me seguía resonando en los oídos. Decidimos terminar la visita y regresar al coche.
En el camino, Derek confesó que un conocido suyo había pasado por lo mismo, escuchó a la niña, la vio saltar y luego, por semanas, escuchaba su voz en sueños, llamándolo por su nombre. No quise creerlo, hasta que empezó a pasarme. La primera noche dormí tranquilo. La segunda, soñé que estaba en el fondo de la piscina, el agua me llegaba al pecho y, frente a mí, Asline me tendía el libro. No podía ver su cara, pero escuchaba su voz susurrando algo que no entendía. Desperté empapado en sudor. La tercera noche fue peor. El sueño se repitió, pero esta vez el agua me cubría hasta el cuello. Ella estaba más cerca y su voz más clara. Léelo conmigo. Me desperté sobresaltado y, por un instante, juraría que el sonido de las páginas seguía allí, en mi habitación. Intenté ignorarlo. Me dije que era sugestión. Pero una madrugada, mientras trabajaba en mi computadora, escuché el ruido en el pasillo. Era inconfundible. Salí con el corazón acelerado, y en el piso, justo frente a mi puerta, había un libro infantil, viejo y con hongos en las esquinas. No era mío. No lo toqué. A la mañana siguiente, le conté a Derek. Él me dijo que lo devolviera. Según los rumores, quienes se quedaban con el libro de Asline acababan perdiendo el sueño, y algo más. No quiso decirme qué. Decidí volver al Archer Road Swim Center esa misma noche. Entré solo. El viento movía la maleza alrededor y la luna estaba oculta tras nubes bajas. Caminé hasta el deck y dejé el libro en el lugar donde la había visto sentada. Me quedé ahí, esperando. Pasaron minutos. Luego, el ruido, una página, otra más. Giré y allí estaba otra vez, sentada, leyendo. Esta vez me miró. Sus ojos eran oscuros, no por el color, sino como si no reflejaran la luz. Sonrió, y en ese instante escuché un chapoteo detrás de mí. Me giré instintivamente, pero cuando volví a mirar al deck, ya no estaba. El sonido del agua venía de la piscina vacía. Me asomé y vi el libro flotando en la nada, girando lentamente, hasta que algo invisible lo arrastró hacia el centro. Luego, silencio total. Esa fue la última vez que vi a Asline, pero no la última que la escuché. Algunas noches, especialmente cuando llueve, me despierto con el sonido de las páginas, como si estuviera sentada al pie de mi cama, esperando que me una a su lectura. El agua que no olvida. Testimonio de Daniel Moreau, Montreal, Canadá. Lugar: Piscina Henry William Morgan, Hospital Royal Victoria. Fecha de los hechos: octubre de 2013. No hay día que no piense en lo que vi esa noche. Me llamo Daniel Moreau, trabajé como guardia de seguridad en el Hospital Royal Victoria de Montreal. Tenía 42 años cuando me asignaron a vigilar la piscina Henry William Morgan, un lugar que, para entonces, ya estaba cerrado al público. Era octubre de 2013 y el otoño en Montreal traía un frío constante. El hospital, con su arquitectura gótica y sus pasillos interminables, siempre había tenido un aire lúgubre, pero lo que más inquietaba al personal eran los rumores sobre esa piscina en particular. Decían que bajo su estructura había restos de niños enterrados, víctimas de experimentos médicos y abusos que databan de los años 60 y 70. Entre ellos, varios de comunidades indígenas. No me importaban las historias, hasta esa noche. La Henry William Morgan Pool había sido inaugurada en 1961 como parte del programa de salud y rehabilitación del hospital. En su momento fue símbolo de modernidad, pero con los años, su historia se fue manchando de tragedia, accidentes inexplicables, ahogamientos y un silencio incómodo cada vez que alguien preguntaba por expedientes antiguos. En agosto de 2013, una joven de 19 años, paciente de rehabilitación, murió ahogada allí. La piscina fue clausurada de inmediato. 2 meses después, mi turno consistía en vigilar la zona mientras retiraban el mobiliario. Me advirtieron que no debía bajar al área de la piscina por ninguna razón, ya que estaba en proceso de evaluación estructural. Nunca explicaron por qué, si el acceso estaba prohibido, la luz de emergencia siempre quedaba encendida en ese lugar. Esa noche llegué a las 10 de la noche. La rutina era sencilla: recorrer los pasillos, verificar que las puertas estuvieran cerradas y anotar cualquier actividad en el registro.
Pero a las 2:17 de la mañana, un sonido de agua agitándose llegó desde la zona sur del edificio, exactamente donde estaba la piscina. Al principio pensé que era una tubería, pero el ruido se intensificó. Eran chapoteos claros, como si alguien nadara con fuerza. Agarré mi linterna y bajé las escaleras hacia el sótano, donde el olor a humedad se mezclaba con algo más, un aroma metálico, denso, que me revolvía el estómago. Al llegar a la puerta de la piscina, noté algo extraño, estaba entreabierta. Yo mismo la había revisado 2 horas antes y estaba asegurada con candado. La sala estaba iluminada solo por las luces de emergencia, lo suficiente para distinguir la superficie del agua. La piscina, vacía desde el cierre, estaba ahora llena, y no con agua limpia, sino con un líquido turbio, verdoso, que reflejaba las paredes desconchadas. Me quedé inmóvil al ver una figura en el centro, sumergida hasta el cuello. Era una niña, no tendría más de 8 años. Su piel era tan pálida que parecía traslúcida y llevaba un camisón blanco empapado. Me miraba fijamente, sin parpadear. ¿Estás bien?, pregunté, dando un paso hacia la orilla. No respondió. Sus labios se movían como si murmurara algo bajo el agua. Entonces se sumergió por completo, sin dejar rastro de burbujas. Encendí la linterna y apunté hacia el fondo. No vi nada. El agua estaba quieta, como si nunca hubiera estado allí. Retrocedí, intentando convencerme de que era un reflejo, una sombra, cualquier cosa, hasta que escuché un golpe seco detrás de mí. Giré y vi las huellas de pies mojados en el piso, pequeñas, que se dirigían hacia la puerta cerrada del almacén de equipo. Abrí la puerta. Dentro había bancas viejas, tablas de natación y redes de limpieza. Y en la esquina, una pila de muñecas rotas, cubiertas de moho. Lo inquietante era que todas tenían la misma marca en la frente, una cruz hecha con algo oscuro, como carbón. Mientras observaba las muñecas, escuché de nuevo el chapoteo, pero esta vez no venía de la piscina, sino del techo, justo encima de mí. El ruido se volvió un goteo constante, y al mirar hacia arriba, vi cómo caían gotas oscuras. Una me cayó en la mejilla, era agua, pero tenía un sabor salado y metálico, como sangre. Salí del almacén y regresé a la piscina. Fue entonces cuando escuché voces infantiles, decenas, hablando en susurros apresurados. No entendía las palabras, pero el tono era urgente, como si intentaran advertirme de algo. En la parte profunda de la piscina, la superficie comenzó a agitarse sola. Lentamente, el agua formó remolinos que revelaban figuras sumergidas, niños, todos con camisones blancos, flotando boca abajo. No era posible, y sin embargo ahí estaban, inmóviles, alineados como si descansaran. La temperatura del aire bajó de golpe. Sentí un hormigueo en los brazos, y cuando volví a mirar, uno de los cuerpos ya no estaba en el agua. Lo vi a pocos metros de mí, un niño de cabello negro, con los ojos completamente blancos, parado en la orilla. No puedes irte, dijo con una voz hueca. Dio un paso hacia mí y el sonido del agua lo siguió, aunque el piso estaba seco. Instintivamente retrocedí hasta chocar con la pared. El niño extendió su mano, pero antes de tocarme, desapareció. En ese instante, las luces parpadearon y el agua volvió a estar cristalina, vacía de cuerpos. Me quedé escuchando, silencio. Hasta que un golpe fuerte resonó desde debajo de la piscina. Decidí largarme de ahí. Al salir al pasillo, me encontré con Mark Tremblay, otro guardia que debía relevarme a las 3 de la mañana. Le conté lo que había visto. Solo me miró serio y dijo, no es la primera vez. Me explicó que, desde hacía años, había reportes de apariciones en esa piscina. Incluso, algunos trabajadores de mantenimiento aseguraban haber encontrado huesos pequeños mientras hacían reparaciones en los 90. Los rumores hablaban de un área sellada bajo la losa, usada como fosa durante programas secretos de investigación médica que afectaron especialmente a niños indígenas separados de sus familias. Pasaron los días, y me asignaron a otras áreas del hospital. La piscina quedó clausurada definitivamente y, a finales de 2013, la tapiaron por completo. Nunca más se habló de ella, al menos oficialmente, pero 2 meses después, mientras revisaba cámaras de seguridad de otro sector, vi algo que me hizo sudar frío, en una de las grabaciones antiguas, tomada el mismo día que tuve el encuentro. Se veía claramente la superficie de la piscina.
A las 2:18 de la mañana, una figura infantil emergía del agua, miraba directamente hacia la cámara y sonreía. Llevaba un camisón blanco. Y en la frente, una cruz oscura. Hoy, 10 años después, todavía trabajo en seguridad, pero jamás he vuelto al Royal Victoria. Lo curioso es que, cada año en octubre, recibo una llamada anónima a mi celular. Nunca hay voz al otro lado, solo el sonido del agua agitándose y risas de niños. He pensado muchas veces en ignorarlo, en cambiar de número, pero algo me lo impide. Tal vez porque, en el fondo, sé que lo que pasó aquella noche no terminó. Que el agua de esa piscina no olvida, y que, tarde o temprano, lo que se hundió ahí abajo volverá a salir. La succión de Torquay. Testimonio de Edward Clark. Lugar: Torquay Marine Spa, Devon, Inglaterra. Fecha de los hechos: agosto de 1994. Mi nombre es Edward Clark, y lo que voy a contar ocurrió en el verano de 1994, en un sitio que hoy en día ya no existe, el Torquay Marine Spa, en Devon. Durante décadas, este complejo de albercas fue un lugar emblemático, pero también un imán de tragedias. Desde niño había escuchado las historias. En mi familia, el nombre de Phyllis Basden era casi una advertencia. Ella tenía apenas 15 años cuando, el 1 de septiembre de 1930, fue succionada por el tubo de drenaje de la piscina principal. Sobrevivió unas horas, pero murió de septicemia por las heridas internas. El caso quedó registrado en periódicos locales, aunque el spa continuó funcionando. Años después, el 13 de julio de 1971, otro hecho estremeció al pueblo. John Moran, de 11 años, fue arrastrado por el sistema de filtrado. Lo buscaron buzos, policía y voluntarios durante más de un día. Lo hallaron muerto 26 horas después, atrapado en una sección estrecha de tubería. Desde entonces, muchos vecinos aseguraban que el agua retenía más de lo que debía. En 1994, yo tenía 23 años y trabajaba como asistente de mantenimiento en el spa. El lugar ya mostraba desgaste, las baldosas estaban resquebrajadas, el olor a cloro se mezclaba con humedad rancia y el sistema de filtrado llevaba décadas sin una renovación completa. El 14 de agosto, a las 2:30 de la madrugada, me tocó cubrir un turno de inspección nocturna. El spa estaba cerrado, pero debíamos dejar las bombas encendidas para filtrar el agua y evitar algas. Ese turno siempre me incomodaba, el eco de mis pasos resonaba como si alguien más caminara conmigo, y más de una vez escuché chapoteos cuando la piscina estaba vacía. Esa noche comencé el recorrido en la sala de calderas. Todo estaba en orden. Después fui hacia la piscina principal. La luz de emergencia apenas iluminaba el agua turquesa, pero lo suficiente para notar que algo se movía bajo la superficie. Me acerqué pensando que quizá había entrado un animal, pero lo que vi fue distinto, una figura humana flotando boca abajo en el centro. Di un salto hacia la orilla, dispuesto a lanzarme, cuando la figura giró lentamente y vi que no tenía rostro. Solo una superficie lisa, como piel estirada sin ojos ni boca. Parpadeé y de pronto ya no estaba. El agua estaba en calma. Decidí registrar el incidente en el libro de seguridad, aunque sabía que me mirarían como loco. Sin embargo, antes de irme, escuché un gorgoteo proveniente del desagüe de la piscina. Era como si algo pesado se arrastrara por dentro. Me incliné para mirar y escuché un murmullo apagado, difícil de identificar, hasta que capté claramente una palabra: ayuda. Me alejé, pero al darme la vuelta, vi huellas de pies mojados que iban desde la orilla hacia el cuarto de bombas. Seguí el rastro. La puerta estaba cerrada con llave, pero del otro lado sonaban golpes irregulares, como si alguien empujara desde dentro. Saqué la llave y abrí. El aire era sofocante, cargado con olor a óxido y cloro concentrado. En una esquina, junto a la tubería principal, había un charco que no debería estar ahí. El agua se acumulaba sin razón. Me agaché para revisarlo, y vi un ojo observándome desde el interior del drenaje. Un ojo humano, rodeado de piel arrugada y pálida. Retrocedí de inmediato. El ojo parpadeó y desapareció, seguido de un sonido de succión tan fuerte que las paredes vibraron. Parte del charco se drenó en segundos, como si algo lo hubiera bebido. Regresé a la piscina para asegurarme de que todo estaba vacío. Pero no lo estaba.
Había dos niños en la parte poco profunda, sentados en el borde con los pies dentro del agua. Uno era pelirrojo, el otro moreno. Vestían trajes de baño antiguos, como de los años 70. ¿Cómo entraron aquí?, pregunté, pero no respondieron. Se miraron entre sí, y el pelirrojo señaló el desagüe. Me acerqué un paso y, sin previo aviso, ambos se lanzaron al agua. Esperé que salieran a la superficie, pero nunca lo hicieron. Me tiré los zapatos y salté. El agua estaba gélida y más turbia de lo normal. Abrí los ojos bajo el agua y vi movimiento. No solo eran esos dos niños. Había docenas de cuerpos flotando bajo mí, todos con heridas visibles en las piernas o el torso, como si hubieran sido arrancados por algo. No soltaban burbujas, y sin embargo sus ojos se movían siguiendo mis movimientos. Subí a la superficie sin aliento. La piscina estaba vacía. Ni niños, ni cuerpos, ni siquiera las ondas de mi salto. Todo parecía seco. Me senté en la orilla, empapado, intentando procesar lo ocurrido, cuando sentí un tirón en el tobillo. Miré hacia abajo. Un brazo delgado, con piel gris y uñas largas, salía del desagüe, sujetándome con una fuerza imposible. Caí al agua, y la corriente me arrastró hacia el fondo. Vi la rejilla del drenaje abrirse como una boca y detrás, un túnel oscuro. Escuché risas infantiles y, mezcladas, voces de adultos gritando. En ese instante, algo me soltó y floté hasta la superficie. Salí del agua como pude y gateé hasta el borde. No quise mirar atrás. Al día siguiente, pedí acceso a los archivos viejos del spa. Entre papeles amarillentos encontré las fotos de Phyllis Baston y John Moran. Reconocí sus rostros, eran los dos niños que vi sentados en el borde. También hallé reportes de accidentes menores, todos relacionados con el sistema de filtrado. Muchos trabajadores pedían reemplazarlo, pero nunca se aprobó el presupuesto. Algunos informes hablaban de fuerza de succión inusual y obstrucciones orgánicas no identificadas. El spa cerró en 1995 y fue demolido, pero yo nunca olvidé lo que vi. A veces sueño con esa piscina, y en el sueño sé que si me acerco demasiado al agua, algo me jalará para siempre. No sé si lo que habita ahí son los fantasmas de los que murieron, o si hay algo más antiguo y oscuro que se alimenta de ellos, y de cualquiera que se acerque. Lo único seguro es que en Torquay, todos saben que esa agua no soltaba lo que atrapaba. El nombre en el agua. Testimonio de Christopher Hall. Lugar: Crazy Well Pool, Dartmoor, Inglaterra. Fecha de los hechos: 21 de junio de 2019. Me llamo Christopher Hall y lo que voy a contar ocurrió el 21 de junio de 2019, en un sitio que pocos se atreven a visitar de noche, Crazy Well Pool, un estanque natural en el corazón de Dartmoor, Inglaterra. Es un lugar remoto, rodeado de páramos y silencios incómodos. Desde pequeño había escuchado la leyenda: en la medianoche del solsticio de verano, el agua susurra el nombre del próximo que morirá. Algunos dicen que también refleja rostros que ya no están vivos. Nunca creí en esas historias, hasta que fui testigo de lo que el agua me mostró. Llegué a Dartmoor al atardecer. El cielo estaba cubierto por nubes bajas y una neblina suave, como si el páramo quisiera ocultar lo que guardaba. Llevaba mi cámara, una linterna y una libreta para apuntar impresiones. Mi intención era documentar el solsticio, nada más. Para llegar al estanque caminé casi una hora por senderos apenas visibles. A las 10:47 de la noche alcancé la orilla. El agua era negra, inmóvil, como una losa de obsidiana. No se escuchaba ni el zumbido de insectos. Me instalé en una roca y esperé. El aire tenía un olor extraño, mezcla de tierra mojada y algo más, como metal oxidado. A las 11:30 de la noche, el cielo se oscureció por completo. La niebla se espesó, y tuve que encender la linterna para orientarme. El haz de luz se perdía rápido en la bruma, y el agua parecía absorberlo. Recuerdo que me quedé observando la superficie cuando noté un movimiento, pequeñas ondas en el centro, como si algo grande se moviera bajo el agua. No había viento. Saqué la cámara para grabar, pero la batería, que estaba casi llena, se agotó de golpe. Me pareció una coincidencia incómoda. A las 11:55 de la noche, un sonido empezó a surgir del agua. Era como un murmullo lejano, demasiado suave para entenderlo. Me incliné un poco, intentando captar alguna palabra.
Poco a poco, el murmullo se volvió más claro, hasta que escuché, con total nitidez, mi nombre, Christopher. El susurro venía de todas partes, como si el agua misma hablara. Me levanté de golpe, el corazón golpeando en el pecho. ¿Quién está ahí?, pregunté. El estanque respondió con silencio. A medianoche exacta, la superficie comenzó a agitarse. No era un oleaje normal, eran círculos concéntricos que nacían del centro y se extendían hacia mí. En ellos, la luz de la luna se distorsionaba. Fue entonces cuando lo vi, un rostro humano apareció reflejado en el agua. No era el mío. Tenía la piel pálida, los ojos muy abiertos y una expresión de pánico. Los labios se movían, pero no emitían sonido. Detrás de ese rostro, sombras más oscuras se movían bajo el agua, como si quisieran alcanzarlo. Me agaché para verlo mejor, y el rostro cambió. Ahora era el de mi hermana, Emma, que vivía a más de 200 kilómetros de ahí. Sus labios sí formaron una palabra que entendí: corre. Me eché hacia atrás, tropezando con la roca. La imagen desapareció, pero el agua seguía moviéndose. El murmullo volvió, más fuerte, repitiendo mi nombre una y otra vez, mezclado con nombres que no conocía. Entonces escuché algo detrás de mí, pasos sobre grava mojada. Me giré y vi una figura alta, cubierta con un abrigo oscuro, parada a pocos metros. No pude distinguir su rostro, la niebla lo cubría. No deberías haber venido, dijo con voz grave. Parpadeé, y ya no estaba. Decidí irme, pero el sendero había desaparecido en la bruma. Caminé bordeando el estanque, buscando un punto que reconociera. Fue entonces cuando algo rozó mi tobillo. Estaba en tierra firme, pero la sensación fue como una mano helada sujetándome. Me aparté y miré hacia el agua. Allí, a escasos metros, había varias manos pálidas saliendo de la superficie, agitándose lentamente, como si pidieran ayuda. Se hundieron todas al mismo tiempo. A las 12:14 de la mañana, la neblina comenzó a disiparse un poco y pude ver más allá de la orilla opuesta. Allí estaba otra figura, más baja, como la de un niño, mirándome fijamente. No se movía. No parecía respirar. Grité para llamar su atención, pero no reaccionó. Di un paso hacia adelante y mi pie se hundió en barro hasta el tobillo. Cuando levanté la vista, el niño había desaparecido. En su lugar, el agua se agitaba, formando un remolino que giraba lentamente. Del centro emergió algo que no olvidaré: una cabeza humana, ojos abiertos, cabello flotando, pero sin cuerpo. Giró hacia mí y sonrió. Retrocedí sin apartar la mirada, hasta que tropecé con otra roca. Al reincorporarme, noté que mi linterna ya no funcionaba. Solo quedaba la luz de la luna, y en ella, el estanque parecía más grande, como si se hubiera expandido. El murmullo volvió, esta vez con un tono distinto. Ya no era una voz, sino muchas, superpuestas, hablando al mismo tiempo. Reconocí mi nombre de nuevo, mezclado con risas y llantos. A las 12:27 de la mañana, vi otra imagen en el agua. Era mi propia cara, pero con los ojos completamente negros y la boca abierta, como gritando bajo el agua. La visión me provocó un mareo intenso, y tuve que sentarme. Cuando parpadeé, ya no estaba. Escuché un chapoteo fuerte y vi que algo se movía hacia la orilla a gran velocidad. No esperé a averiguar qué era. Corrí por la primera pendiente que encontré. Detrás de mí, el murmullo se convirtió en un grito. Christopher. No sé cómo, pero logré encontrar el sendero de regreso. Llegué al coche a la 1:03 de la mañana y manejé sin mirar atrás. Durante el trayecto, noté que el espejo retrovisor se empañaba por dentro. Cuando lo limpié, juraría que vi, por un instante, el rostro pálido de Emma, con el agua corriendo por sus mejillas. Al día siguiente, intenté llamarla. No contestó. Horas después, mi madre me informó que Emma había sufrido un accidente automovilístico la noche anterior, alrededor de la medianoche. Murió en el acto. No he vuelto a Dartmoor desde entonces. Pero a veces, justo antes de dormir, escucho ese murmullo. Y temo que, algún día, el agua vuelva a decir mi nombre, porque sé que, cuando lo haga, será la última vez que lo escuche. El reflejo del fondo oscuro. Testimonio de Elena Márquez. Lugar: Piscina Municipal de Mandesa, Cataluña, España. Fecha de los hechos:
3 de agosto de 2016. Me llamo Elena Márquez, y lo que contemplo en este relato ocurrió el 3 de agosto de 2016, durante mi servicio como guardiana nocturna en la piscina municipal de Manresa, Cataluña. Trabajo que, hasta esa noche, consideraba tranquilo y rutinario. Jamás imaginé que viviría algo tan espeluznante que todavía, cuando cierro los ojos, escucho el agua. La piscina estaba construida bajo un cobertizo antiguo, con ventanales altos. Era agosto, pero dentro el aire era húmedo y denso, con el leve olor a cloro mezclado con madera envejecida. Mi turno empezó a las 22, con todas las revisiones en orden, portones cerrados, luces exteriores funcionando, sistema de alarma activo. Nada parecía fuera de lo común hasta que todo cambió. Alrededor de las 22:47, decidí revisar la zona de salto. Es un sector elevado con una escalera metálica y una plataforma de madera. Al bajar, noté que el agua estaba perfecta, sin rastro de nadie más que yo. Me acerqué a tomar una foto para un reporte nocturno y, en el reflejo, vi algo que no encajaba, una niña, de espaldas y con el cabello largo y oscuro, sentada justo donde yo estaba. Cuando levanté la vista, no había nadie. Intenté racionalizarlo, tal vez un reflejo de la pared, alguna sombra mal encuadrada. Pero un segundo vistazo a la pantalla me confirmó que la figura estaba ahí, clara, quieta, y me pareció voltear hacia la cámara. Las pestañas se difuminaron, pero su contorno era como si me observara con ojos tristes. Con el corazón acelerado, comencé mi recorrido habitual por los pasillos laterales. A las 23:15, escuché un murmullo casi inaudible, como una voz infantil que gorgoteaba nombres. No logré distinguir ninguno, pero el sonido venía de la zona menos iluminada junto al trampolín. Me detuve, apunté con mi linterna, y noté que el agua comenzó a moverse sin viento, corrientes circulares diminutas que surgían del centro, sin origen visible. Avanzando lentamente, vi algo más en la pared de azulejos, pequeñas huellas de manos que se extendían verticalmente, como si alguien hubiera intentado salir del agua y se hubiera aferrado al borde. Las marcas estaban hechas con algo turbio, como barro mezclado con cloro, y resonaban de frío al tacto. Tomé una foto, pero al revisarla, las huellas parecían desvanecerse, como si oprimieran realidades distintas. A las 23:42 hice un circuito completo de vigilancia y llegué al extremo opuesto de la piscina, que da a unas puertas corredizas. Escuché risas lejanas, pero no humanas, eran risas muertas, distantes, como si acudieran desde el fondo. Apunté con mi linterna, pero solo vi mi sombra y la del trampolín proyectándose sobre el agua. De repente, el sistema de altavoces titiló y se encendió solo, emitió estática, y sobre esa interferencia, distinguí un mensaje claro: viene por ti. El sonido se repitió 2 veces, antes de que el sistema fallara y quedara el zumbido electrónico. Mi piel se puso de gallina. Esa voz no era de nadie vivo dentro del recinto, lo sabía instintivamente. Me obligué a continuar. A las 0:10, fui al vestuario para marcar el report diario. Cuando abrí la puerta, encontré algo que me desgarró el alma. Había un dibujo sobre la pared, hecho con marcas húmedas, con forma de niña pequeña, 2 ojos huecos, una sonrisa torcida, chorreando agua, brazos extendidos hacia mí. Parecía implorar. Intenté borrarlo, pero al frotar, mis dedos se empaparon en un líquido helado. Lo limpié y el trazo desapareció, aunque mi mano aún tenía rastros de agua fría que tardó minutos en secarse. Volví a la piscina, esta vez con las luces tenues encendidas, buscando racionalidad. Pero a las 0:28, una nueva anomalía ocurrió, el trampolín crujió, como si alguien subiera por las escaleras. Miré hacia arriba, no había nadie. Pero al voltear hacia el agua, vi claramente la cara frente a mí, flotando en el centro, reflejada en la superficie, un rostro infantil, mojado, con ojos vacíos que lloraban agua negra. No había contornos superiores, solo la cara, sin expresiones humanas ni vida aparente. Al retroceder, tropecé con algo en el suelo, un libro mojado, abierto, con páginas que se agitaban con una brisa inexistente. Al acercarme, las palabras se leían incomprensibles, como garabatos o nombres mal formados, mezclados con manchas eléctricas. Cerré el libro de golpe, y las hojas dejaron de moverse. Pero una sonrisa poco natural se dibujó en la página frontal, ya sin tinta, solo surcos, que me heló el alma. La tensión crecía.
Empezaba a sudar frío. A las 0:45 decidí enfrentar lo imposible y me acerqué al borde. Apunté con la luz de mi celular hacia el fondo y vi algo que aún hoy me petrifica, un par de pies infantiles, descalzos, flotando en el agua sin conexión a ningún cuerpo. Era como si alguien se hubiera disuelto y solo quedara un vestigio. Me arrodillé junto al borde, con las manos temblorosas. Las gotas que caían del libro caían sobre el agua y formaban círculos diminutos, un microcosmos del terror alrededor de esos pies. Justo en ese instante, escuché un sonido en mis espaldas, pasos infantiles, acercándose. Intenté girarme, pero algo me empujó con fuerza hacia adelante. Cayendo, sentí que mi rostro rozó el agua. Miré dentro y vi la figura completa de la niña del dibujo, flotaba bajo el agua, con el vestido empapado y el cabello suelto, extendiendo una mano hacia mí. Nos observamos por un instante suspendido en el tiempo. No parpadeamos. Luego la mano se hundió y desapareció junto con la niña. Corrí hacia la puerta más cercana. Al cruzar la sombra negra de su umbral, sentí energía floja y algo abandonado. Salí a la calle, en pleno 4 de agosto ya, con un amanecer tímido saliendo al horizonte. Me cubrí la cara con las manos, respirando profundamente. Todo lo que hacía era vibrar de adrenalina y frío. Pedidos de explicaciones no llegaron. Nadie habló del evento. El guardia diurno solo me miró con compasión. Mis palabras habían sonado con temor genuino, no con fantasía. Se dice que esa noche cambiaron los procedimientos, cámaras de seguridad revisadas, la piscina canceló horarios nocturnos por un mes. Pero a mí ya nada me pareció igual. Hoy, cada vez que recuerdo esa noche, lo revivo, ese dibujo húmedo y tembloroso, esa voz en el altavoz, el rostro infantil flotando en el agua. No lo conté a nadie más que a mi terapeuta, porque sí, tuve pesadillas durante meses, pero aquí te lo vivo diciendo, hay presencias que no solo acechan el agua, sino que imitan formas humanas para acercarse a ti. Muchas gracias, te invito a suscribirte y darle like si quieres más historias.